Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Es mi deseo esta tarde. Espero que ustedes y yo seamos bendecidos con la palabra, construidos en esta fe de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues seguimos entonces con esta reflexión sobre el Apocalipsis. Particularmente estamos en los primeros capítulos, el 2 y el 3, que es precisamente donde vienen las 7 iglesias a las cuales el Señor Jesús les escribió una carta a cada una. Y esperamos que cada una de esas épocas sea una bendición. Miren, sin embargo, como siempre voy a empezar leyendo el pasaje tutor de esta reflexión. ¿Por qué? Porque he dicho que el Apocalipsis es un libro sobre la segunda venida de Cristo y las consecuencias que hay por haber venido, las cosas que suceden por esa causa. Y entonces dice el capítulo 1, versículo 7, «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él». Y luego escribe y dice, «Así sea. Amén». Este pasaje es muy parecido, por supuesto, a lo que está en Mateo, cuando dice, «Y después de estas cosas el sol se oscurecerá, y se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y toda la tierra habrá de ver al Señor», toda la tierra. Y entonces entramos a esta parte de la Escritura que dijimos está dividido en 3 partes el Apocalipsis, cuando menos a la manera en que yo lo hago. Las cosas que has visto, las cosas que vienen siendo las 7 iglesias, que las menciona en tiempo presente como si no hubiera cambio de tiempo, y las cosas que han de ser después de estas, donde hemos encontrado que a partir de que viene la 7ª iglesia, el tiempo se acaba, el tiempo de la gracia, la plenitud de los gentiles. ¿Y en qué nos basamos para interpretar así que el tiempo de la gracia se acaba? Bueno, porque todo el tiempo en que fue una época representada por una iglesia, fue un tiempo en que la iglesia estuvo aquí desarrollándose, construyéndose aquí en la tierra. Pero después de la 7ª ya no existe la 8 ni la 9. Consecuentemente, esto es un lenguaje cifrado en cierta manera que el tiempo se ha terminado. Así que vamos entonces a continuar con esta carta. Y voy a leer, porque nos falta todavía cerrar la cuestión de la iglesia de Tiatira, la llamada iglesia imperial. Y dice en el versículo 18 del capítulo 2 en adelante, «Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira», o sea, escríbele al pastor, «el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas». Y luego mire lo que le dice, «Yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe, puras cosas buenas, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras». O sea, en vez de ir a menos, en términos de las obras, iba a más. «Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, número 1, enseñar, y 2, engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos». Es decir, les da una enseñanza que al parecer que justificaba que se fornicara, que se comiera lo ofrecido a los ídolos y que no había ningún problema espiritual o moral. Les enseñaba, les convencía
les argumentaba. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. O sea, ella en lo particular, esa mujer Jezabel, en lo particular, era una fornicaria. He aquí, yo la he hecho en cama y a los que adulteran con ella. O sea, esa mujer es catalogada como una adúltera, como se clasifica o cataloga a la mujer del Antiguo Testamento llamada Jezabel. En muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Y no se arrepintieron. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Sin embargo, vea usted lo que sigue diciendo, porque pareciera que en esta iglesia todo está perdido. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina, que no la han aceptado y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Aquí está hablando de un remanente fiel. No podemos pensar que en las iglesias en cada época se fracasó totalmente. Siempre hubo un remanente victorioso. Siempre hubo vencedores. Pero yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Pero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Y el que hubiere vencido y hubiera guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes y la regirá con vara de hierro. Y esto ya nos da la idea de que los creyentes participaremos entonces en el milenio, en el reinado de Cristo, y que tendremos una actividad sobre las naciones en el mundo. Y le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Aquí vienen las promesas a los vencedores. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, mis hermanos, pues entonces entramos en materia. Y antes de entrar a esta carta, yo quiero pedirles a ustedes, mis hermanos, que no pierdan de vista, porque esto hay que irlo acumulando, irlo procesando, pensando durante la semana, reflexionando, para ver qué tanto usted ha entendido de esta cuestión. Y la razón es precisamente que quise enseñar sobre estas cosas, porque he percibido mucho temor en los creyentes. Es que siempre esto de la profecía, particularmente en la época de la gran tribulación y en la época del anticristo, siempre han sido terrenos muy propicios para la malinterpretación y para la especulación también. Y hay quienes aprovechan y especulan y ponen al pueblo en un dilema de temor. Pero yo quiero que usted observe lo que hemos estado diciendo para que usted tenga la certeza que la iglesia no entrará a la gran tribulación. Y segundo, que el anticristo no puede ponerle nada el sello, ni el número, ni la bestia. Habrá de querer obligarlos, querer convencerlos. Pero esas cosas solamente serán si la persona conscientemente las acepta. Nada de que le pusieron una vacuna y le inyectaron un chip y usted no se dio cuenta y ya trae eso. No. Eso no lo autoriza la Escritura, el tenor general de la Escritura. Así que quiero que no pierda de vista lo siguiente.
Mire, cierto que Tiatira era una de las 7 iglesias de la iglesia menor de ese primer siglo. Entre el año 30 y el año 100, estas iglesias que estaban en el Asia Menor, a las cuales el Señor envió carta a cada una de ellas. Pero que además de ser una iglesia de esos días del primer siglo, que voy a llamarla convencionalmente iglesia local. Convencionalmente dije, porque me conviene decirlo así, que era una iglesia de ese primer siglo, iglesia local, frente a la otra, a cuando hablamos de la época que representaba. Pero que además de ser una iglesia de esos días del primer siglo, representaban, y evidentemente y demostrablemente representaban algo, porque la interpretación está muy avalada por la historia y también por la profecía, que además de ser una iglesia de esos días del primer siglo, por otro lado, además representaba una época de la iglesia en la tierra. Son 7 iglesias, 7 épocas diferentes, muy marcadas en términos de cronológico y en términos históricos propiamente, términos históricos. Como lo es la que representa aquí la iglesia de Tiatira, además de ser la iglesia de allí, del Asia Menor, la iglesia local. En la profecía esta estaría representando lo que conocemos convencionalmente como época del medieval, la época medieval, que se considera entre el año 476 hasta 1453, que está marcado. En el 476 cae la Roma occidental, el Imperio Romano Occidental, mientras que el Imperio Romano Oriental, cuya capital está en Constantinopla, cayó en 1453. O sea, muy notorio el tiempo de principio y fin de una cosa. O dicho de otro modo, una época representada desde la caída de Roma Occidental hasta la caída de Constantinopla, la Roma Oriental. O bien, mis hermanos, podemos decir que la Tiatira del Apocalipsis, la Tiatira de estos capítulo 3, 2, donde estamos leyendo sobre esta iglesia, la Tiatira de Apocalipsis era una iglesia, dije, del primer siglo, pero a su vez, por cuestiones de interpretación de la historia y del suceder de la raza humana, esa iglesia de Tiatira representó una época, toda una época, pues que más o menos es un periodo de tiempo como de 1000 años, por eso se llama medieval o Edad Media. Por interpretación de la historia, esa iglesia de Tiatira representaba a la iglesia medieval o la época de la Edad Media. ¿Qué dije? Edad Media es un periodo de tiempo que abarca alrededor de 1000 años, entre el 476 y el 1453. Entonces, no es caprichosa la clasificación, no es arbitraria, para que usted piense eso.
La historia es muy notorio en los tiempos de la raza humana en la historia que hay cambios y que hay comienzos de épocas. Ahora, ya que hemos hecho esta aclaración o esta memoria, o hemos traído memoria, bueno, pues volvamos entonces a esa iglesia local de la ciudad de Tiatira. O sea, olvídese de la época medieval, olvídese de lo que representaba. Volvemos a la iglesia de esos años, del primer siglo. Esa iglesia tuvo características preciosas que el Señor mismo le dijo que era tiempo de muy buenas obras. Y dicho esto, dije por el mismo Señor Jesús. Ahí no es interpretación histórica. Aquí es tomar las palabras que el Señor le dice a esa iglesia. Y según el verso 19, déjeme hacerle también una aclaración. Yo también quiero ya salir de estos para entrar a las cosas que han de ser. Pero volvemos al versículo 19. Y el Señor le dice a esta iglesia que Él conocía sus obras. Obras que en vez de disminuir sus postreras obras, las últimas obras eran mucho más que las primeras. No sé si eran en más calidad, pero sí eran en más cantidad. Son más que las primeras. Insisto, buenas obras en mayor cantidad. O sea, es para felicitarla. Y el Señor le está diciendo eso. Sé que tienes muy buenas obras. Eso sucedía en esa iglesia. Y en la época medieval, ahora si dejamos a la iglesia local y vamos a que representaba la iglesia medieval, o en la época medieval, representado por esta iglesia de Tiatira, de este primer siglo, fue también para la iglesia cristiana una época de muy buenas obras. Ahora, me voy a adelantar, porque cuando analizamos las cosas que sucedían, alguna vez alguien me dijo, oiga hermano, pero ¿cómo llama usted a esta iglesia cristiana, si ya había hecho esto más esto, que era maldad? Dije, sí es cierto, pero el Señor la está llamando su iglesia. Él está diciendo que hay remanente fiel y Él está diciendo que habrá vencedores. Entonces es cierto que van a suceder cosas, fueron cosas desagradables, pero eso no dejó de que era una época, la época de medieval. Cristo tenía iglesia en la tierra, a menos que usted me diga que en ese tiempo no había iglesia en la tierra. La iglesia desde que el Señor se fue la dejó a cargo del Espíritu Santo y ahí la ha llevado a través de todas las edades, en tiempos de decadencia, de euforia, de gozo, de bendición, en tiempos muy malos. Pero la iglesia ha permanecido en todos los tiempos. 7 iglesias. ¿De quién? Del Señor Jesús. Por eso le estoy comentando esto de manera adelantada. Y en la época medieval, la iglesia medieval, que va entre esos años, pero casi muy particularmente yo enfocaría desde el año 600 hasta el 1073 más o menos, 1100, que fue una época extraordinaria de bondad social para las gentes, para los pueblos. Que yo les dije que en ese tiempo había muy buenas cosas. Que el Papa Gregorio I, o el obispo de Roma, Gregorio I, que después se adjudicó el nombre de Papa o Papá, él al conocer las propiedades que tenía la iglesia en varias partes del mundo, extensiones enormes,
estratégicamente hizo algo muy bueno. Le dio trabajo a medio mundo. Por paga. Por paga. Y entonces cuando a una región se le da mucho trabajo así, pues se mueve la economía. No sé en qué esté usted pensando, pero eso es una bondad. Cuando había alguien que estaba cautivo o que era un siervo, la iglesia pagaba. El obispo de Roma pagaba para rescatarlo. Le garantizaba que hubiera pan en la mesa de los pobres. Pues no podemos decir que no era esto un bien social extraordinario. De eso hablé el sábado anterior. Y puedo decir, bueno, el Señor le menciona una gran cantidad de buenas obras. Y yo digo, bueno, hasta allí, ahora sí, mis hermanos, iglesia medieval, hasta allí todo estaba bien. Pero de repente o luego, el Señor descubre que también había una obra de maldad en la iglesia. Y que la iglesia toleraba lo que estaban haciendo los que hacían esa tal maldad. Oigamos lo que dice el versículo 20. Mas tengo unas pocas cosas contra ti. Esto le dice a la iglesia de Tiatira. Y al mismo tiempo representaba lo que el Señor tendría contra la iglesia medieval, que la iglesia de Tiatira representaba. Estamos viendo entonces dos puntos. La iglesia local, lo que estaba sucediendo, pero que era reflejo histórico de lo que iba a pasar en la época medieval con la iglesia de Jesucristo. No tenga temor a decir eso. Era la iglesia, por supuesto, porque Apocalipsis le llama las 7 iglesias. Háblales a mis pastores. Ellos son la estrella que tengo en mi mano derecha. Pues el lenguaje es muy claro. Pero había maldad. Y la pregunta sería, hermano Ramos, ¿y cuál era esa maldad? ¿Se lo dijo? Porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar, o sea, argumentar, razonar, explicarles, tratar de dirigir su mente, su entendimiento hacia una cuestión. Pero al mismo tiempo esa enseñanza era un engaño. Engañar a mis siervos a fornicar y a comer de cosas ofrecidas a los ídolos, convenciéndolos que a hacer eso no tenía ningún problema espiritual ni moral, que es más o menos lo mismo de la doctrina de los nicolaitas. El espíritu es una cosa, lo que hagas con el cuerpo no tiene ningún efecto sobre lo que es el espíritu. O sea, era la tesis nicolaita, pero era una corriente que se movió dentro de la iglesia y la trastornó. Esta mujer ha introducido la idolatría. ¿A dónde? En la iglesia de Tiatira. No una idolatría donde la iglesia entera participaba en eso. No, donde por engaño muchos aceptaron la enseñanza de esa mujer y pensaron que fornicar y que adorar a los ídolos no era ningún problema con el Señor. Pero está esto al mismo tiempo, si la vamos ahora a ver en la iglesia medieval, representa el principio de la idolatría en la iglesia cristiana. Digo, porque
porque a través de los siglos nos llegó la fe apostólica, a través de Éfeso, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. O sea, a través de esas circunstancias no desapareció la doctrina verdadera. Pero ella introdujo el principio de la idolatría en la Edad Media, en Tiatira, pero que es lo mismo que pasó en la iglesia del medioevo, la Edad Media, donde habrían precisamente de ponerse en los principios, los primeros pasos para llevar la iglesia a la idolatría. Ahora, lo interesante aquí es que en este problema de la idolatría y de la fornicación tuvieron gran participación o como autores intelectuales a varias mujeres de posición, mujeres ricas, mujeres de posición política, mujeres de la nobleza. Usted no encuentra otro nivel de gente. No. Estamos diciendo, miren, observen, las mujeres que participaron y que sostuvieron esas enseñanzas y las defendieron y las hicieron valer, fueron puras mujeres de posición. Ahora, no hay duda que eso era lo que se puede llamar el espíritu de Jezabel. ¿Qué es el espíritu de Jezabel? Pues es precisamente esa versión de que se puede fornicar y se puede también ir a la idolatría y que eso no representa un conflicto con Dios ni con nuestra fe. El espíritu de Jezabel, que se mueve, es una corriente de pensamiento, pero que nace en las entrañas de Satán y que fue muy efectiva, muy dura para trastornar al pueblo de Dios, como lo hizo en el antiguo tiempo allá con Balaam. Ahora, el espíritu de Jezabel en la iglesia de Cristo, en la Edad Media, donde hubo muchas mujeres que promovieron, fíjese usted, en la época medieval, cierto que hubo un remanente fiel, pero mujeres, la madre de Constantino fue la que puso el principio para adorar la cruz. Pero con los concilios, donde asistían, pues por supuesto, todos los representantes de las regiones diversas del mundo, mujeres que usaron a las imágenes, usaron su influencia para que la iglesia de la Edad Media aceptara, a pesar de haber sido prohibido el uso de imágenes, haber sido prohibido en la época medieval, en la iglesia del medioevo, prohibido el uso de imágenes. Esto en un concilio del año 754, que estaba integrado por 300 obispos y que condenaron el uso de ellas, de introducir las imágenes en el culto cristiano. Incluso hay apuntes donde dice que en esto estaba de acuerdo el emperador Constantino V. Pero pronto, una emperatriz griega llamada Irene vino al concilio de Nicea
Y allí, usando su posición política, económica, su jerarquía, ratificó el culto de ellas. El espíritu de Jezabel apoyando a través de estas mujeres. Qué interesante, ¿eh? No quiero decir que necesariamente las mujeres entran a apoyar la idolatría, pero es muy simbólico el hecho de que puras mujeres son las que propusieron la idolatría en la iglesia. Pero por el año 815 se volvió a condenar el uso de imágenes. De nuevo, no se puede, no se debe. Pero de nuevo, la emperatriz Teodora, en otro concilio, obligó a que se incluyera la adoración de las imágenes en el culto cristiano. En el concilio de 1842. Pero esta fue más allá. Perseguía a los que rechazaban el uso de imágenes, que rechazaban la adoración. Y eran perseguidos en el espíritu de Jezabel, que perseguía a aquellos que no aceptaban a Baal. Y persiguió a los que rechazaban el uso de imágenes. Y en esa época murieron muchos creyentes. Y se quedó el uso de las imágenes. Por eso estamos diciendo, mire, esta época, la iglesia de Tiatira representaba esto. Pero ¿acaso había una mujer llamada Jezabel en la iglesia? Porque tienes aquella mujer, le permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, le permites, le toleras, no la has detenido. Pero vuelvo, ¿acaso había una mujer que se llamara Jezabel en la iglesia? Bueno, es posible que sí hubiera una mujer con ese nombre, que se decía profetisa, pero que cubría todo el perfil de la Jezabel del tiempo de Elías. O la otra sería decir que era solo una figura simbólica, esa Jezabel, de la Jezabel del Antiguo Testamento, que estuvo casada con el rey Acab. ¿Por qué no? Pudiera ser realidad y símbolo. Es que hay cosas que no quedan demasiado claras y tampoco vamos a hacer afirmaciones cayendo en la especulación. ¿Y qué significa el nombre de esa mujer, de esa Jezabel? Mire, hay un detalle interesante. El significado del nombre de Jezabel es incierto. Se me va a decir, pero en hebreo yo estoy de acuerdo, o en griego. Nada más que ella no era ni hebrea ni era griega. Ella era de origen babilónico. Por lo tanto, se dice que es incierto el significado de su nombre, en tanto era de origen babilónico. Adoradora del dios Bel. Aunque vivía en la región fenicia, donde, por cierto, voy a hacer esta precisión, se habían establecido numerosas gentes de Babilonia. Y Tabal, el padre de ella, era un babilonio. Y ellos tenían lo que llamaríamos su propio Talmud babilónico, que era una enseñanza ocultista.
que nada tiene que ver con el Talmud acá de Israel, el hebreo. Nada que ver en absoluto. Entonces, ¿sabe qué se dice en hebreo? Que significaba la no exaltada, o sea, la que no se ha exaltado. Pero no me puedo pasar esa definición, porque pues era todo menos eso. Era una mujer soberbia, terrible, agresiva, que obligó a Israel a recibir al dios Baal, a adorar a los ídolos, que llegaron a poner también hasta en el templo de Jerusalén, que allá el rey Josías limpió todo eso cuando era un jovencito. Que ella era una adoradora del dios Baal, de Baal, casada con el rey de Israel, con Acab, que era rey de Israel. Acuérdense que Israel se había dividido dos tribus al sur, que eran los judíos, capital en Jerusalén, Judá y Benjamín, que tomaron luego el nombre de judíos, y los del norte eran las 10 tribus restantes, que se llamaban el reino de Israel. Y allá es donde estaba Acab reinando. Y se casó con el rey con Acab. Pero esta mujer no solo enseñaba la doctrina ocultista del dios Baal, que normalmente ese tipo está asociado a ceremonias secretas de iniciación, de iniciados. No solamente enseñaba, inducía, sino que ella tenía poder para ordenar que se hicieran las cosas. Esa era la Jezabel del antiguo tiempo, que logró imponer en Israel el culto a Baal, que causó un conflicto religioso. Yo había leído un documento donde supuestamente hacían una valoración cuantitativa de que en ese tiempo en Israel había 10 millones de gentes, 10 millones de habitantes en el reino de Israel. Y que si de esos 10 millones quedaron solamente 7,000 que no aceptaron adorar a Baal. ¿Ve usted la proporción? ¿Ve usted entonces el estrago? Si así fueran los números, si así fueran. Pero yo también estoy aventurando a decirle, bueno, esto es lo que se hizo y al parecer esta era la población de ese tiempo. Pero si eran 10 millones de gentes y solo 7,000 guardaron la fe, pues eso causó un conflicto religioso enorme, porque el culto al Dios de Israel llegó a proscribirse. No se permitía. Entonces, ¿no ve usted el alcance de esta mujer Jezabel? Pero su significado espiritual, ya que hemos querido el significado gramatical o epistemológico, pero el significado espiritual consistía formalmente en que era la manera de tomar el dominio político de la nación o de cualquier nación por medio del ocultismo. Es decir, se toma el poder político asociado a un ocultismo, pero este era un ocultismo orgiástico, porque el culto a Baal era eso. Y de que tal cosa era cierta, mis hermanos, es la declaración que de eso hace el mismo Señor en el versículo 24.
que califica la doctrina de Jezabel. Fíjese bien, que clarifica la doctrina de Jezabel del tiempo de Elías y la Jezabel de Tiatira como una doctrina que salió de las profundidades de Satanás. Aquí ya estamos hablando de un ocultismo. Es que en realidad de Babilonia, que es la madre de todas las fornicaciones de la tierra. Mire, le voy a decir esto, de muy buena información. En el antiguo tiempo, Dios le prohibió a Israel que pidiera prestado cuando lo sacó a Egipto. Por eso traían oro suficiente para establecerse, sin tener que pedir prestado. Qué bien se oye eso, ¿verdad? Porque vía las deudas externas, que son eternas, se toma dominio de las naciones. Y entonces en ese tiempo en Babel estaba una especie de clan sacerdotal, ocultista, satanista, que manejaba el comercio, la religión y los préstamos internacionales. No le sorprenda que diga en esos términos internacionales con tantos años atrás, pues cómo no, Israel no pidas prestado, no me diga que si le prestaban a Israel no era eso un préstamo entre naciones, internacional, entre naciones. Pero allí se hacían las transacciones comerciales como árbitro de este clan sacerdotal. Y luego ellos prestaban el recurso, el dinero a las naciones. Prohibido que lo usaran para la educación. Fíjese nomás. Porque la tendencia de las economías que tienen entrañas de Satán, se prohíbe la educación de la raza humana porque se despierta el hombre imagen de Dios. Se involucran muchas cuestiones. Y entonces al prestarle a alguien, le decían, además, nada más que además de esto, que de este préstamo, tienes que aceptar que te enviemos los dioses que tú vas a tener en tu nación, en tu región. Y te vamos a mandar a sacerdotes, a gente que te instruyen en cómo se adoran esos dioses. Por eso usted encuentra que alrededor de los tronos, en los reinos, por supuesto, algún problema mandaba el rey llamar a su hechicero, a su mago, a su astrólogo, a todo ese clan que eran agentes de Babilonia. Fíjense nomás. Entonces, bien, Jezabel representaba ocultismo de ese nivel. Y le voy a decir, el significado del nombre de Jezabel, dije, es incierto, en tanto era de origen babilónico. Aunque ella vivía en la región de Fenicia, donde se afincaron muchas gentes que se habían movido de Babilonia, a esta zona de Canaán, por así decirlo. La región cercana a Canaán, pero costera, que era la Fenicia, Tiro, Sidón. Allí se habían establecido numerosas gentes estratégicamente, pero que tenían que ver con el ocultismo de ese nivel. Inclusive, fuentes de información estratégica, que a ellos el mismo Satán les había enseñado cómo hacer dinero sin tener dinero. Yo estoy pensando en las maquinitas esas de hacer dinero, definitivamente. Entonces la no exaltada, adoradora del dios Baal, que no solo enseñaba la doctrina ocultista del dios Baal,
sino que ordenaba, impuso en Israel el culto al dios Baal, causando, dije, un conflicto religioso bastante grave. Aunque la proporción entre los que aceptaron el culto a Baal y los que fue cuando Elías decía, solamente yo quedo, le dijo a Dios, solamente yo quedo, ya no quiero vivir. Que yo lo digo a mi manera, que Dios le dijo, no estás tú para saberlo, ni yo para decírtelo, pero hay 7,000 como tú. O sea, sí hay remanente, por eso estoy diciendo, no olvide, aunque la iglesia representaba en época de desastre de fe, no dejó de haber nunca un remanente, ni dejó de ser la iglesia cristiana. Y la iglesia medieval no dejó de ser la iglesia cristiana. Todo el mundo cristiano, no. Sin embargo, hubo un remanente que es el que conservó la doctrina, la pureza de la fe. Si no, ¿cómo cree que nos llegó hasta este día? Alguien tuvo que conservarla. O sea, también las cosas el tiempo tiene una lógica. Pero lo que decía yo, su significado espiritual era tomar el dominio político de la nación o de una nación por medio del ocultismo, que le agregaban que solamente era un ocultismo a nivel muy alto satánico. Se dice de manifestaciones abiertas de Satán, pero un ocultismo orgiástico. Y que Dios mismo, el Señor mismo lo califica y dice que esa doctrina salió de las profundidades de Satanás. Lo más oscuro de la maldad del corazón de este ángel perverso, que fue lo que Pablo dijo, de ustedes se levantarán hombres hablando cosas perversas, donde está como autor intelectual el ángel de las tinieblas, de las más intensas tinieblas, en que puede vivir un ser moral. Y le voy a contar esto, que le va a decir algo de la influencia que tenía y que tuvo y que tiene Jezabel. Mire, yo por mucho tiempo enseñé sobre lo que era la nueva era. Y yo hablé que una de las que había dos cosas que se acordaron en la isla de Capri, la isla satánica o consagrada al satanismo desde antes de que se levantara el Imperio Romano, la isla del macho cabrío. Muy significativo, ¿verdad? El término. Allí se hizo una reunión donde estaban Lenin, Stalin, Máximo Gorki, estaba Aleister Crowley y otro más. Por el momento se me escapa. Y ahí en la isla de Capri sacaron 2 dogmas que yo dije con el propósito de erradicar el cristianismo, el judio-cristianismo occidental. Occidental, ¿quién? Para hacer diferencia del orientalismo, de las religiones orientalistas. Entonces, occidental era de toda Europa hasta este continente. Entonces, había que erradicar el cristianismo, el judio-cristianismo, primero en términos de cultura. ¿Por qué? Porque el cristianismo, independientemente del acto de fe, de salvación, sus tesis produjeron las repúblicas también. Mucho que ver con la bondad de los estados republicanos. La bondad, ciertamente. Y entonces, el dogma bolchevique no les funcionó, que es el dogma de gobierno de las mayorías. No funcionó. Pero entonces, el segundo proyecto era la nueva era, el orientalismo.
tomar de las costumbres orientalistas, las disciplinas orientalistas, incrustarlas como una doctrina económica, como una doctrina social saludable, muy importante, en la cual habrían de golpear la estructura de la fe cristiana. Y ellos produjeron aquel escrito sobre la teoría crítica, ese dogma de que Dios es autoritario, que la Biblia es autoritaria, que la iglesia es autoritaria, que los padres que se rigen por la Biblia son autoritarios. Sí, el Estado es autoritario y que había que reventar todo eso. Y había que reventar eso. ¿Cómo? Trayéndole a una nueva generación de los 50 y 60 la idea precisamente de la teoría de esa crítica, donde decían, ten desconfianza de aquel que tenga más de 30 años. Empezaron a confrontar, de tal manera que cogieron en Estados Unidos a 2 generaciones que eran los muchachos de los años de la preguerra y otros de la posguerra, que se habían criado solos prácticamente porque mamá andaba trabajando, papá andaba en la guerra, se criaron solos y con un sentimiento de abandono y nacieron las grandes pandillas. Pero ellos ya traían una apreciación, ya estaban predispuestos a los valores familiares. Llega justamente esta doctrina, esta enseñanza que le dieron carácter académico y le cae a esta generación y dijeron, muy razonable, muy cierto, Dios es autoritario, ordena por ordenar. La Biblia es autoritaria, el Estado es autoritario, mi padre y mi madre son autoritarios. Y entonces habrían de promover el rompimiento en la sociedad, como lo hicieron. Uno de las puntas de lanza fue precisamente el mundo rock, donde el ideólogo Teodoro Adorno pensó en la radio y la televisión como un medio muy importante para cambiar la estructura mental de la generación. Y precisamente porque el mundo rock abriría la puerta para el amor libre, para la generación de las flores, para llegar al satanismo de masas inclusive. Y entonces, en el Monte Veritas o allá en Europa, donde se hacían reuniones de ese tipo de gente ocultista, como Aleister Crowley, iba también Stalin, Lenin a esas reuniones. ¿Cómo golpear la cultura judio-cristiana occidental? Una especie de guerra cultural. Y entonces lanzan eso y el mundo rock decían, fíjese usted lo que dijeron, porque le dije, vea la influencia que tenía y que tiene esa mujer todavía. Dijeron, el mundo rock y estas cuestiones del amor libre es la venganza de Jezabel, literalmente, ¿eh? Hay documentación, la venganza de Jezabel, porque el moralista Elías echó el placer de la tierra de Israel. Y ahora se va a degradar la raza humana a la inmoralidad. Fue deliberado, está documentadísimo todo eso. Así que imagínese que el moralista Elías había acabado con tiempo tan delicioso. ¿Y no se acuerda usted que irrumpieron todas esas manifestaciones de déjalo ser, o sea, el Lady B? Inclusive en los años 50 sonó mucho una canción titulada Jezabel.
y que por supuesto era una especie de alabanza a esa mujer, lo que ella representaba, moral, socialmente. ¿Qué le parece? Entonces, esta mujer tenía todo eso de las entrañas de Satanás. Y yo le dije, aquí quiero retomar esto. Alguien me dijo que si las cosas eran en la iglesia medieval de esa manera, entonces a esas alturas de la historia de la iglesia medieval ya no era una iglesia cristiana, representada en Tiatira. ¿Cómo me atrevía yo a hablar de ella como iglesia de Cristo? Yo le pregunté. Hay que tener la cabeza fría para no irnos a los extremos, sin dejar muy en alto la verdad. Le dije, ¿diría usted que la iglesia local de Tiatira ya no era una iglesia cristiana? Se atrevía a decir, esta iglesia ya no era iglesia de Cristo. Pues mire lo que dice. No, eso les dijo a los que guardaban la doctrina. Fíjese bien. En el verso 19. Dice, Señor, yo he conocido tus obras y caridad y fe y servicio y paciencia. Ahora, aquí hay que pensar en esa declaración del Señor. ¿A quién cree que le dijo esas palabras el Señor? ¿Acaso a los que estaban involucrados en las prácticas de esa Jezabel? No, eso se lo estaba diciendo a los que se guardaban de esa doctrina, al remanente de miembros fieles. Mire, ve el versículo 24 lo que dice. Pero yo os digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, a esos les hablo. Y yo le pregunto, ¿no habla esas palabras del Señor Jesús, no hablan de un remanente de fieles? Entonces, claro que había una iglesia, porque la iglesia en sí no se había manifestado que practicaba esas doctrinas para la iglesia, sino fueron un grupo, gente. Ahora, si usted revisa lo que dice a las 7 iglesias, encuentra que en todas hay vencedores. En las 7 iglesias hay vencedores. Versículo 26, mire lo que les dice. Y al que hubiere vencido, ¿sí? Vea usted ese detalle. Al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. Entonces la enseñanza pues sería esta, que si aún con todo lo que sucedía en Tiatira había fieles, entonces en la iglesia de la época medieval, a pesar de que hemos dicho se introdujo la idolatría o la adoración de las imágenes, allí empezó todo. Ahora, las buenas obras empezaron allá por el año 600 con Gregorio I y hasta Gregorio VII, que era Hildebrando, Inocencio III. O sea, fueron bastantes años. Que yo dije, si el obispo de Roma pagaba al ejército, ¿quién mandaba? Si daba trabajo a la gente, ¿quién mandaba? O sea, habían tomado el dominio político. Y había de nacer entonces el concepto de iglesia-estado. Allí estaba el germen. Entonces, en la iglesia medieval había también un remanente fiel. Como detalle adicional diré que en unos apuntes de expertos en investigación antigua, decían que esa Jezabel del antiguo tiempo, fíjese lo que sacaron, son documentos muy clasificados, lo voy a decir.
Pero miren lo que sacaron. Que esta Jezabel había sido un agente de Babilonia. Nunca se habían mencionado esos términos. Como cuando a alguien como espía lo filtran en un gobierno. Porque ella fue promovida. Cierto que su padre era de acá, vivió en Fenicia, pero era gente de Babilonia. Promovido por las redes ocultistas que practicaban un satanismo, dicen, del más alto nivel. Y que estaban afincadas en Fenicia. Y que fue enviada a filtrarse en la vida de la nación de Israel, usando como medio atractivo de dominio sobre los hijos de Israel la fornicación, y de allí a la idolatría. Lo mismo hizo Balaam, lo mismo hizo los nicolaitas, y lo mismo está haciendo esta Jezabel. Y lo mismo se hizo en la iglesia medieval. Cosas muy buenas, obras muy buenas, pero tengo contra ti que tienes ahí a la mujer Jezabel. Ahora, yo siempre he pensado, ¿por qué la iglesia se lo permitía? Porque la cuestión es que la iglesia la toleraba. El Señor le dice, permites a aquella mujer que se dice profetiza enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. ¿En qué consistía el engaño? En el mismo de los nicolaitas, que lo que se hiciera con el cuerpo nada tenía que ver con la vida espiritual. Y que eso lo enseñan en muchas disciplinas contemporáneas. Ahora, una enseñanza que incitaba a la inmoralidad y que incitaba a la idolatría. Confiándolos, ahí estaba el engaño. Les enseñaban, les argumentaban, le hacían pensar que eso no afectaba su vida de fe. Y entonces en ese engaño quedaban confiados. Y es aquí donde él señala a una mujer que se había introducido en la iglesia como lo había hecho la Jezabel del Antiguo Testamento. Ahora, muy importante, ¿por qué la iglesia le permitía a esta mujer y no la paró en seco, como decimos coloquialmente? Bueno, evidentemente esta mujer tenía mucha influencia en la iglesia. Y hay la idea que era una mujer muy rica, de muy buena posición, de mucha influencia social, que pisaba firme en la iglesia. Y eso intimidaba al pastor y a los miembros de esa congregación. Ese era el mismo perfil de Jezabel, la del Antiguo Testamento. Era una reina y fue usada por Satán para que adoraran Israel a Baal. Así esta tenía posición e introdujo la idolatría en los que siguieron sus enseñanzas. Y se dice que eso de conocer las profundidades de Satanás implicaba que lo llevaba a participar en un ritual secreto de iniciación. En toda esta historia entonces de Tiatira, de la iglesia y de la Edad Media, es muy significativa la participación que tuvieron las mujeres. 2 mujeres que llevaron al pueblo a la fornicación y a la idolatría. Y yo digo, es posible que había otra Jezabel, de nombre Jezabel. Pues para nosotros da igual,
fuera literal o no, existiera o no existiera, pero sí existía una mujer con las características de la Jezabel o con el espíritu de Jezabel, de la Jezabel del tiempo de Acab. Y en esa investigación antigua, decían que esa Jezabel del antiguo tiempo había sido agente de Babilonia. Qué interesante. Que la mandaron precisamente para destruir la fe de Israel, porque Israel representaba el proyecto de Dios para salvación en el mundo, porque a través de ese pueblo vendría el Salvador, como dice Apocalipsis 12, y la mujer dio a luz un hijo y el dragón quería devorarlo, pero resulta que el hijo fue llevado al cielo y entonces el dragón se fue contra la mujer que es Israel y Jezabel vino contra esa nación. Como dijo el Señor Jesús, del judío viene la salvación. Y es posible que así fuera. En una extraña enseñanza que no era malo lo que se hacía. La Jezabel del Antiguo Testamento y la Jezabel simbólica real de Tiatira fueron mujeres que tuvieron mucho que ver en el establecimiento formal del uso de imágenes en la iglesia. Usaron su influencia para que la iglesia de la Edad Media aceptara, a pesar de haber sido prohibido por concilios. Intervinieron princesas, emperatrices, mujeres. No mencionan a un hombre, sino puras mujeres, en ese espíritu de Jezabel que estableció el culto a las imágenes. Yo creo que ahí, por esta vez, nos vamos a quedar y hemos visto lo que sucedió en la iglesia medieval. Una iglesia de muy buenas obras, un cristianismo bondadoso. Sin embargo, toleró a esa mujer que los llevaba a la idolatría. La próxima ocasión, el sábado, entraremos entonces a la iglesia de Sardis. Pero solo quiero decir lo siguiente: al que hubiere vencido, le voy a dar potestad sobre las gentes y las regirán con vara de hierro. Esta es una idea de que en el reino milenial de Cristo, cuando Cristo establezca su reino por 1000 años, los creyentes estaremos siendo parte. Por eso a la iglesia le llaman corregente. O sea, el Señor Jesús reina. Ella es corregente. Junto con Él rige, gobierna las naciones. Y luego dice: le daré la estrella de la mañana. Evidentemente aquí no hay mucho que descubrir, porque en el 22:16, capítulo 22:16, habla precisamente de que Cristo Jesús dice que Él es la estrella de la mañana. Y entonces Él se da a nosotros. Y la próxima semana entraremos a la iglesia de Sardis y nos vamos a ir más rápido, Filadelfia y la Odisea, para entrar ahora sí a lo que es el capítulo 4, donde ha sido la iglesia arrebatada y donde empieza el tiempo de gran tribulación, donde la iglesia ya no va a estar aquí. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Déjenme orar junto con ustedes. Ore junto conmigo. Y dígale: Señor, muchas gracias por todas estas cosas que están escritas, que nos ayudan a entender los tiempos y a estar en paz. Señor, yo te ruego que estas cosas que he mencionado a tu pueblo signifiquen una bendición. Que mis hermanos vean que la palabra es fiel, se cumple, cada una de ellas con detalle, en detalle. Bendice pues al pueblo
y da apertura de espíritu por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me lo bendiga, mis hermanos.